Hola, antes de nada, a todos saludaros y vamos a continuar con el vídeo número 3 sobre la programación orientada a objetos enfocada a los PLCs que siguen la norma IEC 61131-3. Nos habíamos quedado, nos habíamos quedado en tipos de paradigmas. Bueno, antes de nada, he estado modificando la documentación de la página estática en la cual vamos a realizar que tenga dos idiomas, inglés-español. En la parte de inglés me va a echar una mano una persona que se ha ofrecido. Muchas gracias desde aquí. Luego también podremos exportar la documentación en formato PDF desde dos lugares, la obtendremos de dos formas diferentes. Una será en cualquier página tenemos este botón, este link, en el cual podremos darle y al pulsarle podremos exportar en formato PDF la página. Luego también en el pie más abajo del todo he puesto también este link para poder exportar en PDF para poder obtener, que nos llevará, al pulsarlo, nos llevará aquí y el cual podremos descargar del repositorio el document.pdf, que será toda la documentación en formato PDF y se irá actualizando conforme la vayamos modificando. Más cosas que he modificado en la página estática, he puesto abajo, en todas las páginas, excepto la de introducción, pues un sitio para que podáis enviar, podáis poner vuestros comentarios o lo que queráis comentar o preguntar o lo que sea. Bien, dicho esto, continuamos, nos habíamos quedado con respecto al vídeo número 2 en los tipos de paradigmas. He modificado esta página de documentación añadiendo estas dos imágenes para que quedase más clara las ventajas que obtenemos con la programación tradicional, la programación procedimental, a pasar a programar con la programación orientada a objetos. Bien, vamos a leer otra vez la funcional, ¿no? Tenemos de tipos de paradigmas la imperativa, la declarativa, la estructurada y la funcional. La funcional divide el problema en diversas soluciones que serán ejecutadas por las funciones declaradas. La programación procedimental o programación por procedimientos es un paradigma de la programación. Muchas veces es aplicable tanto en lenguajes de programación de bajo nivel como en lenguajes de alto nivel. En el caso de que esta técnica se aplique en lenguajes de alto nivel, recibirá el nombre de programa de programación funcional. Se llaman rutinas separadas desde el programa principal. Datos en su mayoría globales, sin protección. Los procedimientos por lo general no pueden ser independientes. Con esto sucede que tenemos una mala reutilización del código. Y aquí he puesto la imagen. La imagen tendríamos un main program en el cual tendríamos dentro los datos y luego, en este caso, tenemos tres procedimientos que están llamados en el main. Y otro tipo de paradigma, que es el que estamos dedicando aquí este curso, que es la programación orientada a objetos, que se construyen soluciones basadas en objetos. Esto de la Wikipedia ya lo leímos en el vídeo 2 y he añadido esta imagen para que quede más claro. ¿Qué ventajas obtenemos de la programación orientada a objetos con respecto al método de programación procedimental? Pues rutinas y datos se combinan en un objeto. Con esto conseguimos lo que es la encapsulación. Las rutinas y los datos están en el objeto. Métodos y propiedades, interface definidas para llamadas y accesos a los datos. El objeto tiene los métodos y las propiedades para llamar, para llamar a los métodos y las propiedades para acceder a los datos. Con esta imagen se ven cuatro objetos, cada objeto tiene sus datos y sus procedimientos.
En este caso, los procedimientos pues, serían los métodos y los datos que están definidos dentro del objeto y se pueden acceder a ellos, leerlos y escribir a través de las propiedades. Bien, pasaríamos al siguiente apartado de clases y objetos. Clases y objetos, esto ya lo vimos en el vídeo 2, en el cual declaramos una clase que se llamaba car, coche, y la instanciamos en 4 objetos. El objeto Mercedes, BMW y Audi, que son de la clase coche. Y ahora pasaríamos a bloques de funciones. Bloques de funciones. He puesto una imagen de la clase coche del function block que realizamos en el vídeo número 2 de YouTube. Bien, ¿cómo se declara un bloque de funciones? Se declara poniendo la palabra function-block. Esto todavía no lo hemos visto, ya lo veremos más adelante. Tenemos que definir los especificadores de acceso, modificadores de acceso. Si no ponemos nada, es que es público, ¿vale? Ya lo veremos. Luego pondríamos el nombre de la función block, de cómo se llama esta función block. Luego podemos poner, si queremos, no es obligatorio, la palabra extends. ¿Para qué es extends? Para obtener herencia, para heredar de otro function block. Solo podemos heredar, un FB solo puede heredar de un function block. Aquí solo puede haber un function block. En cambio, si ponemos seguidamente la palabra implements, sería para las interfaces. Para las interfaces sí que podemos poner todas las que queramos separadas con coma. Bien, pues aquí estaría toda la declaración posible de un function block. ¿Cómo se implementa un bloque de funciones? Un bloque de funciones representa la clase. ¿Qué podemos tener? Podemos tener una zona de intercambio de variables. Esta zona de intercambio de variables podemos tener declaradas entradas, salidas, entrada y salida. Para entrada se define entre var input y envar. Hemos definido una variable de entrada que se llama binput, que es del tipo booleana. Hemos definido para definir una salida, lo definimos entre var output y envar. Y hemos definido una salida llamada boutput, que es del tipo bool. Luego también hemos definido una zona de var in and out, que es variables de entrada y salida, y dentro de aquí hemos definido una variable que es b in and out del tipo booleana. Luego también podemos implementar la encapsulación de datos por variables locales y propiedades. Las variables locales se definen entre var y envar. En este caso hemos definido 3 variables entre var y envar, que serían marca, color y acción, y las 3 son del tipo string. Luego también podemos encapsular los datos por las propiedades. Aquí abajo he representado dentro de la clase del function block coche una carpeta de propiedades y hemos declarado, como hicimos en el vídeo anterior, la propiedad color y la propiedad marca. Y tenemos 2 propiedades. Luego tenemos la implementación para la ejecución por métodos. Aquí hemos realizado una carpeta de métodos y dentro hemos añadido 3 métodos, el método de acelerar, el de conducir y el de frenar, para la clase coche, para el function block coche. Y luego ahora vemos un concepto nuevo que tienen las clases, que es el constructor, la construcción y destrucción de objetos, que se obtiene por el constructor y el destructor, que serían los métodos fbExit, fbInit y fbreinit.
Estos tres métodos los pasaremos a explicar ahora a continuación. He añadido dentro del bloque de funciones un apartado de constructor y destructor. Los métodos fbinit, reinit y fbexit. ¿Qué es fbinit? Pues dependiendo de la tarea puede ser necesario que los bloques de funciones requieran parámetros que solo se usan una vez para las tareas de inicialización. Una forma posible de pasarlos elegantemente es usar el método fbinit. Este método se ejecuta implícitamente una vez antes de que se inicien la tarea del PLC y se puede utilizar para realizar tareas de inicialización. También es posible sobreescribir fbinit. En este caso, las mismas variables de entrada deben existir en el mismo orden y ser del mismo tipo de datos que en el fb básico. Sin embargo, se pueden agregar más variables de entrada para que el bloque de funciones derivado reciba parámetros adicionales. Al pasar los parámetros por fbinit no se pueden leer desde el exterior ni cambiar en tiempo de ejecución. La única excepción sería la llamada explícita de fbinit desde la tarea de PLC. Sin embargo, esto debe evitarse principalmente ya que todas las variables locales de la instancia se reinicializarán en este caso. Sin embargo, si aún debe ser posible el acceso, se pueden crear las propiedades apropiadas para los parámetros. fbreinit. Si es necesario, debe implementar fbreinit explícitamente. Si este método está presente, se llama automáticamente después de que se haya copiado la instancia del bloque de función correspondiente llamada implícita. Esto sucede durante un cambio en línea después de cambios en la declaración del bloque de función. Cambio de firma para reinicializar el nuevo bloque de instancia. Este método se llama después de la operación de copia y debe establecer valores definidos para las variables de la instancia. Por ejemplo, puede inicializar variables en consecuencia en la nueva ubicación en la memoria o notificar a otras partes de la aplicación sobre la nueva ubicación de variables específicas en la memoria. Diseñe la implementación independientemente del cambio en línea. El método también se puede llamar desde la aplicación en cualquier momento para restablecer una instancia del bloque de funciones a su estado original. Y el último, fbexit. Si es necesario, debe implementar fbexit explícitamente. Si este método está presente, se llama automáticamente, implícitamente, antes de que el controlador elimine el código de la instancia del bloque de funciones. Por ejemplo, incluso si TwinCat cambia del modo ejecutar al modo de configuración. Aquí encontré una tabla que la he puesto para tres casos. El primer caso sería el caso operativo primera descarga. 1. fbinit, código de inicialización implícito y explícito. 2. Inicialización explícita de variables externas mediante declaración de instancia del bloque de funciones. Método declarado con el atributo call_after_init. Esto de los atributos no lo hemos visto, ¿vale? Pero hay un atributo que se llama call_after_init. Parámetros que tiene el método fbinit. Tiene binit_retains, en este caso igual a true, y binCopyCode igual a false. Otro caso operativo, nueva descarga, fbexit 1, luego segundo fbinit, código de inicialización implícito y explícito. 3. Inicialización explícita de variables externas mediante declaración de instancia de bloque de funciones. 4. Método declarado con el atributo call_after_init. fbexit, los parámetros del método, binCopyCode. fbinit, pues lo mismo que nos encontramos explicado anteriormente. Y el último caso operativo online, cambio en online. En 1 fbexit, 2 fbinit, código de inicialización implícito y explícito. 3. Inicialización explícita de variables externas mediante declaración de instancia del bloque de funciones. 4. Método declarado con el atributo call_after_init. 5. Procedimiento de copia. Y 6. fbreinit. Parámetros del método, pues lo he explicado anteriormente. El fbexit,
los parámetros que tiene y el fb init también. Aquí he puesto 3 links, que estaría muy bien que los leyeseis los 3 links con detenimiento. Uno sería el explicado fbinit, reinit y exit dentro de Infosys Beckhoff. Dentro de Infosys Beckhoff tenemos explicado los métodos fbinit, reinit y exit. Lo he dicho, lo podéis leer con detenimiento. He puesto el mismo link, pero esta vez para Codesys. He explicado los métodos fbinit, reinit y fbexit. Y también os he puesto un último link que es sobre fbinit de Stefan Geneken, que también está muy bien y sería importante que lo leyeseis con detenimiento para asimilar todo lo que se explica. Vale, cerramos los 3 links y ahora ya pasaríamos con el proyecto de TwinCAT. Bien, esta vez lo vamos a realizar de una forma un poquito diferente al vídeo 2. Si os habéis clonado la repo de GitHub del curso. Dentro de la carpeta TC3OOP nos encontraremos el proyecto de TwinCAT. Esta es la solución que debéis abrir. Aquí abriremos TwinCAT. Y dentro tenemos otra carpeta, dentro de la repo que se llama ficheros PLC Open XML. Dentro de esta carpeta, como expliqué, siempre estarán las diferentes clases de los vídeos de YouTube que se vayan explicando del curso. Y aquí ya tenemos el vídeo, el que estamos explicando hoy. Vale, abrimos TwinCAT, la solución. Nos habíamos quedado en la clase 2 y el siguiente paso que debemos de hacer es importar PLC Open XML. Iremos a la ruta de la carpeta de ficheros PLC Open XML e importaremos el vídeo el vídeo 3. Importamos todo, ok, y así vamos más rápido y me puedo dedicar a explicarlo mejor en vez de tener que ir escribiendo todo. Bien, en este vídeo 3 nos encontramos, he copiado y pegado la clase anterior coche, bien, y lo que he realizado ha sido añadirle una var input en var con la variable de input, lo que hemos explicado antes, una variable de salidas, una variable de entradas y salidas y una zona entre var en var de 3 variables, marca, color y acción de tipo string. Aquí tenemos, bueno, hemos perdido las carpetas al importar, pero bueno, es fácil, podemos añadir new folder, podemos aquí, si lo queremos tener de esta forma, métodos, podemos añadir también la carpeta propiedades, y método acelerar a la carpeta aquí, el de conducir es un método y el de frenar a la carpeta de métodos. La propiedad color a la carpeta de propiedades y la de marca a la carpeta vale. Y bueno, y hemos añadido cómo se añadirían los métodos fbexit, init y reinit. Bien, señalamos la clase, le damos a botón derecho, añadir, como si añadiésemos un método normal, y aquí en el desplegable desplegamos y nos saldría fbinit, exit o reinit.
elegimos el que queramos y lo añadimos. Como ya lo tenemos añadido, pues en el desplegable no nos sale nada para poder añadir. No hemos modificado nada, el método acción pasa el texto a acelerar, el método conducir pasa el texto conducir a la variable acción y el método frenar pasa a la variable acción el texto frenar. Para las propiedades lo mismo, no hemos cambiado nada con respecto al vídeo anterior y lo que sí que hemos hecho esta vez en el método fbinit, esto también es nuevo, dis con arriba con este simbolito, significa dis.marca es igual a, hemos declarado dos variables que queremos que cuando arranque el PLC cojan directamente lo que pongamos en marca y color. Entonces, en las variables que tenemos aquí, estas variables de la clase coche cogerán las variables al inicializarse de marca y color, que son a través de dos variables declaradas en el método fbinit entre varinput y envar. Hemos añadido una POU, un programa, en el cual hemos hecho lo mismo que la clase 2, pero esta vez hemos modificado, tenemos una variable que es cambiar de color, porque al declarar Mercedes, que en vez de utilizar la clase coche, utilizamos la clase coche 3 y al tener el método fbinit nos obliga a poner las variables marca y color. Y se realiza de esta forma. Sería coche 3, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis y dentro las dos variables que hemos añadido para el método, para el constructor al inicializar que cogerá el color azul y la marca Mercedes. Luego, ya transcurrido, cuando haya acabado de arrancar el programa, cuando ya está funcionando en run, tenemos una variable, cambiar color, que entonces podemos cambiar de color el coche, por ejemplo. Y aquí luego obtenemos siempre constantemente el color del coche Mercedes. Bien, si transferimos esto, lo transferimos en local. ¿Qué va a suceder? Vale, nos logueamos, login, y nos vamos aquí a la clase, al vídeo 3, y gracias al constructor, al fbinit, antes de empezar el programa, nos inicializa las variables marca de la instancia del objeto Mercedes, de que es de la marca Mercedes y que es del color, que le hemos dado el color azul. Entonces aquí veríamos
Esto sucede gracias al método constructor FBINIT, que nos obliga a declarar las variables cuando instanciamos, en este caso, la clase coche3, el function block coche3. Gracias a esto, nada más arrancar el programa, nos pone en la variable marca del objeto Mercedes, que es de la marca Mercedes, y el color, que es del color azul. Luego también, como tenemos las propiedades color y marca, como tenemos el set, podemos escribir, tenemos aquí una variable que es cambiar de color. Si la forzamos, nos cambiará de azul a negro. Y en la variable color siempre estamos leyendo el color del coche Mercedes, que al arrancar es del color azul y ahora lo hemos cambiado a color negro. Bien, pues esto sería por ahora todo lo explicado en el vídeo 3 y, espero que os haya gustado y bueno, continuaremos en el siguiente vídeo. Chao, chao.